Después de nuestra escapada por Asturias, nos dirigimos hacia Riaño, pero antes hacemos una parada en el banco más grande de León, situado en Burón, a 10 kilómetros de Riaño. Y del banco más grande de León nos hemos venido al banco más bonito de León. Este está en Riaño. Si el tiempo acompaña, se puede comer en las mesas que hay junto al banco. En esta misma zona se encuentra la ermita de Nuestra Señora del Rosario. Esta ermita fue trasladada en 1990 desde La Puerta, uno de los pueblos que se inundaron cuando construyeron el embalse de Riaño. Esta iglesia en principio no la iban a salvar y finalmente la terminaron salvando porque dentro conserva unas pinturas medievales muy interesantes. Junto a la iglesia está el Silencio de las Campanas, un monumento que muestra las campanas de los pueblos que formaban el valle de Riaño y que fueron afectados por la construcción del embalse. Un poquito más abajo tenemos una muestra de un hórreo típico leonés, procedente del pueblo de Salio. Y en esa zona del pueblo solo nos quedaría por mencionar el telescopio gratuito que está junto al monumento, desde el cual pudimos ver a algunos montañeros en Pico Llordas y Pico Gilbo. Y siguiendo la carretera un poquito más arriba, podemos encontrar La iglesia de Santa Águeda, que antes era la iglesia de San Martín cuando estaba en Pedrosa del Rey y que trasladaron también piedra a piedra. la campana junto a la iglesia, que se utilizaba para llamar a la gente al concejo, Un típico hórreo leonés, aunque aquí no vemos el tejado de verdad, porque el tejado de verdad estaba hecho con paja de centeno. un potro para herrar a las vacas y un chozo de pastor, que es donde nos encontramos. Es el típico de las montañas de León y lo utilizaban los pastores pues cuando venían a pastorear, antes de volverse a Extremadura. Detrás de la iglesia está el Museo Etnográfico, custodiado por unos simpáticos gatitos y que solo abre de viernes a domingo. Montamos en el coche y nos acercamos hasta el cementerio de Riaño, lugar donde iniciamos un pequeño paseo hasta el que fue hasta junio de 2022 el columpio más alto de España, superado actualmente por el de Toreno, también en León. El columpio de Riaño está situado en el Mirador de las Azas, el cual tiene unas espectaculares vistas del pueblo de Riaño, el embalse y las montañas. También nos acercamos al Mirador Alto Balcayo, donde podremos ver una antigua torreta de vigilancia. Volvimos hacia el coche por el mismo camino para volver a Riaño y caminar por el Paseo del Recuerdo, el cual no completamos porque no teníamos tiempo. Dejamos Riaño con buen sabor de boca, tanto es así que volveremos.